Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. El día de hoy vamos a comenzar el estudio del segundo libro de Samuel, capítulo 5. Acompáñenme, el versículo 1 dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Vamos a detenernos en estos primeros 5 versículos y vamos a ir caminando lentamente en ellos. Lo primero que encontramos es: después de la muerte de Isboset, el pueblo de Israel, que había sido guiado por Abner, y también podemos recordar, Abner se enoja con Isboset y le dice: bueno, entonces le voy a dar el reino a David, porque yo sé que Dios se lo ha prometido. Y cuando nosotros vimos esto de Abner, también vimos que Isboset es un hombre que tiembla, es un hombre que se debilita de sus piernas, de sus brazos, pierde la fuerza, y esto se debe a que él estaba confiando en un hombre que lo había puesto en ese lugar. Y nosotros quedamos que debemos de examinar en quién estamos poniendo nuestra confianza, si es en nuestras propias fuerzas, si es en lo que otras personas nos han dicho, o si es en Dios. Y hemos visto que si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios, entonces no seremos conmovidos. Cuando nosotros vemos a Jesús que habla sobre aquellos que han construido su casa sobre la roca o sobre sus palabras, él va a decir: aquel que escucha mi palabra y la hace por obra, entonces yo lo compararé a un hombre que ha construido su casa sobre la roca, que vienen fuertes vientos, que vienen ríos, y que no cae su casa. Y esta parte es bien importante para nosotros, porque entonces nosotros vamos viendo el día de hoy también. David ha puesto su confianza en Dios. Y durante todo ese tiempo que él ha puesto su confianza en Dios, hemos visto que David ha pasado diferentes situaciones. Y si nosotros vemos el versículo 4, dice que era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Y esta parte es bien importante que nosotros la entendamos. Cuando Samuel unge a David en el primer libro de Samuel, delante de su padre, delante de sus hermanos, David aproximadamente tendría unos 13, 15 años. Entonces estamos hablando de unos 15 a 18 años aproximadamente, del tiempo de la promesa de Dios a la vida de David, de que él iba a ser rey de Israel, al tiempo en el que él se está convirtiendo ya en el rey de todo el pueblo de Israel. Estos 15, 17 años, vamos a encontrar que David es ungido por Samuel. Después vemos la preparación de David. Mientras David es ungido, también podemos encontrarnos que David cuidaba los rebaños de ovejas de su padre. Ahora, después de que él es ungido, él es mandado por su padre para llevar alimento a sus hermanos, y podemos encontrarnos la guerra con los filisteos y recordar lo que va a hacer David. David va a batallar en contra de Goliat. ¿Y qué es lo que pasa cuando Saúl le dice: oye David, ¿estás seguro?
él le dice, sí, yo estoy seguro porque yo he batallado con leones y con osos al cuidar el rebaño de mi padre. Y esta parte es tan genial para nuestras vidas, porque muchas veces los problemas que tú y yo hemos tenido, Dios los utiliza para prepararnos. Y Dios utiliza a los leones, a los osos, para que David pueda confiar en el Señor. Y ahí vemos entonces, David ya no pone su confianza en lo grande de Goliat, que todo mundo, el pueblo de Israel, iba, gritaba y se encolerizaba en contra, podemos recordarlo, ¿no? Cuando lo vimos, se encolerizaba en contra del ejército de los filisteos, pero cuando salía Goliat y decía, ¿quién contra mí? Nadie del pueblo de Israel iba en contra de Goliat, hasta que David dice, bueno, ¿y quién es este filisteo incircunciso para que diga esto? Y entonces vemos a un David que es utilizado por Dios y que utiliza a Dios su experiencia como una forma de preparación. Después de esto vemos la victoria sobre Goliat y vemos cómo es que David pasa de cuidar los rebaños de su padre a la vida en el palacio. Y recordamos David tocando el arpa para que Saúl fuera calmado cuando venían malos pensamientos a su vida, pero también vemos que David sale a la guerra y que obtiene victorias. Vemos el pacto que hace con Jonatán, la unidad que Dios le da con este hijo de Saúl. Y entonces podemos ir hilando con nuestras historias. Dios va usando cada una de las situaciones que vamos viviendo para que nos acerquemos a Él y para que confiemos cada día más en Él. Y entonces, después de eso, después de la amistad con Jonatán, después de que se casa con una hija de Saúl, con Mical, debemos recordar que Saúl comienza a perseguirlo. David termina escapando de Saúl por todo el territorio de Israel y llega a la cueva de Adulam, en donde se encontraba primero solo y después se encuentra con su familia y por último con 400 hombres. Y se acuerdan que vimos que ahí estaban todos los que estaban tristes, todos los que estaban arruinados, todos los que estaban mal. Y esta parte es importante para nosotros porque muchas veces en nuestro caminar como creyentes podemos encontrarnos en un lugar así, con todos los que están mal, pero nosotros confiamos en el Señor. Y Dios es el que saca de la depresión a David, de Adulam. Y entonces, después de eso, David vuelve a confiar en el Señor, pero también vemos que David vuelve a caer y va y vive entre los filisteos, ¿no? Entonces, estamos viendo estos 15, 18 años de la historia de David resumidos en el versículo 4 del segundo libro de Samuel, capítulo 5. Y esta parte es tan padre porque podemos también encontrar resumida nuestra vida como creyentes, en donde hemos tenido altibajos, donde hemos tenido problemas, donde hemos tenido necesidades, donde hemos tenido dificultades, pero junto con el apóstol Pablo, el rey David todavía no conocía Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, pero nosotros ya tenemos el privilegio de conocerla y tenerla en nuestras vidas y podemos decir junto con el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos y a nosotros que estamos persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y esa parte es súper importante. No importa por las dificultades que estemos pasando, no importa por la persecución que estemos pasando, no importa por la necesidad que estemos pasando. Cuando vemos la historia de David, vemos la historia de un hombre que Dios ha elegido y un hombre que, como su nombre lo dice, es amado por Dios. De la misma forma en que tú y yo somos amados por Dios. Y en medio de la dificultad podemos recordar, Dios continuará su obra porque Él la comenzó y Él la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, esta parte nos lleva
a fortalecernos en el Señor en medio de lo que nos pueda estar diciendo la gente a nuestro alrededor, en medio de las dificultades que estamos viviendo, en medio de los problemas. Y también vemos que Dios prepara a los hombres a través de las dificultades, de las pruebas y de todo el tiempo. Cuando Dios te da una promesa, no necesariamente esa promesa se va a cumplir el día de hoy o el día de mañana. Vemos a un David que recibe la promesa de reinar Israel y él ni siquiera lo entendía, pero van a pasar de 15 a 18 años para que David sea rey de todo Israel. La carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 11. Si lo tienes ahí, puedes buscarlo, si no, no te apures, yo te lo leo. Hebreos capítulo 12, versículo 11 nos va a decir que es verdad que ninguna disciplina al tiempo presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y esa parte, ¿no? Cuando nosotros estamos disciplinándonos en amar a Dios, en obedecer a Dios, en confiar a Dios, todo lo que somos y todo lo que tenemos de repente parece causarnos tristeza. De repente parece que las personas a nuestro alrededor hasta confabulan, ¿no? En nuestra contra. Pero la carta a los Hebreos dice, ninguna disciplina al tiempo presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y esto nos lleva a reflexionar y a pensar. Muy probablemente nosotros hemos sido receptáculos o hemos recibido la promesa de Dios en nuestras vidas de diferentes cosas. Tal vez has recibido la promesa de Dios de tener paz, has recibido la promesa de Dios de tener justicia, has recibido la promesa de Dios de que Dios va a estar contigo donde quiera que vayas. ¿No? Como dice en Isaías, Él cambiará lo escabroso en llanuras, las tinieblas en luz, todo eso hará y no nos desamparará. Y tú y yo podemos decir, sí, amén, gracias Dios, pero de repente parece que en donde vamos caminando se va yendo la luz. Y dices, Dios, tú dijiste que ibas a cambiar las tinieblas en luz y en realidad yo estoy viendo que se fue la luz, ¿qué está pasando? Pero cuando tú y yo confiamos en Dios y nos disciplinamos a confiar y a seguirle y a entregarle nuestra vida, entonces tú y yo podemos estar seguros de una cosa. Él continuará su obra en nosotros y también dará fruto apacible de justicia en nuestras vidas. Y una pregunta importante entonces el día de hoy para nosotros es, ¿qué disciplina está pidiendo Dios de mi parte? ¿Qué es lo que Dios me ha dicho que yo tengo que hacer o que yo tengo que dejar de hacer? Y muchas veces nosotros sabemos lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, pero también estamos renuentes a entregarle nuestras vidas o disciplinarnos conforme a lo que Dios pide a nuestras vidas. Ahora, partes interesantes de lo que estamos viendo en estos primeros 5 versículos de segundo libro de Samuel, capítulo 5, es lo que los ancianos del el resto de las tribus, de las 11 tribus que habían decidido durante 7 años y medio hacer su voluntad, dicen a David para volverlo rey. Y es que ellos van a decir, acompáñame. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Ellos van a hablarle y le dicen, he aquí, somos hueso tuyo y carne tuya somos. Esto es importante porque nosotros hemos visto que en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, en el versículo 15, se habla de cómo debería de ser el rey de Israel o cualquier rey de Israel. Y una parte importante era que debía de ser judío, carne de su carne. Ahora, esto nos recuerda y nos da una imagen de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué nos da una imagen de Cristo en nuestras vidas? Porque Cristo decidió tomar forma
de siervo. Y entonces tú y yo el día de hoy podemos acercarnos a Cristo como el pueblo de Israel se acercó a David y decirle, Señor, henos aquí, somos hueso tuyo y carne tuya somos. Somos seres humanos igual a ti. En la carta a los Hebreos también, en el capítulo 2, versículo 17, dice el autor de la carta a los Hebreos que debía de ser semejante en todo a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar el pecado del pueblo. Entonces, podemos encontrarnos ahí una imagen de Cristo en David. Y el pueblo de Israel le está diciendo, David, somos el pueblo, somos como tú. Pero después de eso, en el versículo 2 le dice, David, antes de ahora, cuando Saúl reinaba, tú nos sacabas a la guerra y nos volvías a traer. Ellos están reconociendo en David un guerrero, un hombre que sabe dirigir al pueblo, un hombre que sabe cuidar y pastorear. Y esta parte es también padrísima porque el pueblo de Israel estaba entendiendo lo que Dios quería hacer con ellos a través de David. Dios quería cuidarlos, Dios quería apacentarlos, Dios quería que ellos se sintieran cuidados y amados. Pero durante 7 años y medio, ellos habían hecho lo que ellos habían querido, porque sabiendo lo que Dios quería hacer con ellos, ellos de todas formas habían elegido a Isboset, el hijo de Saúl. Pero ellos también ya habían probado cuál era la realidad de sus vidas. Porque mientras Isboset reinaba en sus vidas, ellos no habían tenido paz, ellos habían tenido guerra. Mientras Saúl reinó en sus vidas, ellos tampoco habían tenido paz. Y entonces vemos que el pueblo de Israel ahora está reconociendo a David y dice, es que tú eras el que nos cuidaba, y no solamente eso, sino que dice en el mismo verso 2, además el Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Y viene una pregunta nueva para nosotros. ¿Hace cuánto tú y yo sabemos que Dios quiere reinar en nuestras vidas? Que Dios quiere que nos rindamos delante de Cristo y hay veces que estamos como el pueblo de Israel diciendo, sí, yo sé lo que Dios quiere de mí, pero déjame intentarlo a mi manera o en mis fuerzas o a través de otras personas. Y entonces vemos, versículo 5 que pasaron 7 años y 6 meses, 7 años y medio para que David pudiera reinar sobre todo Israel. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que Dios reine sobre toda área de nuestras vidas? ¿Cuánto tiempo vas a dejar de lado que Dios reine sobre tu vida, sobre cada área y sobre cada necesidad, sobre cada gozo, sobre cada alegría? Continuamos y en el versículo 6 vemos que dice que entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Y vamos a detenernos ahí en este versículo nada más. Vamos a encontrarnos que David va a pasar de estar solo después de estar con 400 hombres en la cueva de Adulam a llevar, según lo que leemos en el primer libro de las crónicas, y ahí anótenlo para que lo puedan revisar, el primer libro de crónicas va a hablarnos más detalladamente sobre esta etapa de la vida de David y va a decirnos que David llegó a contar en ese momento con 340,800 hombres de guerra. Entonces, imagínate, de 400 hombres a 340,800 hombres de guerra a su mando.
y vemos la fidelidad de David a lo que Dios le había dicho, es lo que está haciendo que haya un crecimiento en su vida y en su reinado. Si tú y yo queremos crecer delante de Dios, tenemos que ser fieles a Dios en lo poco. Y el Señor nos irá poniendo cada vez en mejores lugares. Y ahora, David marcha con todos estos hombres a Jerusalén. ¿Por qué David elige Jerusalén? Bueno, Jerusalén era una ciudad que Dios había entregado al pueblo de Israel, pero que el pueblo de Israel primero con Josué había conquistado, pero que después nosotros vemos que es dejado de lado y que es retomado por los jebuseos. Es una ciudad entonces que el pueblo de Israel debió de haber tomado, pero que no había tomado. Y en Deuteronomio, capítulo 20, nosotros vamos a encontrar que Dios había hablado al pueblo de Israel y les había dicho que tenían que destruir a todos estos pueblos alrededor que eran pueblos paganos o pueblos contrarios a Dios. Y esta parte nos lleva a recordar que muchas veces nosotros convivimos con nuestro pecado o convivimos con cosas que Dios nos ha mandado a quitar de nuestras vidas de tal forma que se fortalecen en nosotros. Y vemos esto. En medio de Israel se encuentra Jerusalén habitada por los jebuseos. Y los jebuseos están tan seguros de que nadie les puede hacer nada, que cuando David va a tomar la ciudad, ellos le dicen, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Los jebuseos se están burlando de David y del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué están tan confiados los jebuseos en Jerusalén? Que en otro tiempo, en el tiempo de Abraham, nosotros podemos encontrar que Jerusalén es conocido como Salem, ¿no? Como este lugar en donde está el sumo sacerdote Melquisedec. Y entonces, ¿por qué están tan confiados? Bueno, porque Jerusalén es una ciudad que está en un monte y tiene dos pequeñas cimas, una en donde David va a construir más adelante, bueno, pues, su hijo va a construir más adelante el templo hacia Dios, el templo de Salomón, y en otro lado David va a construir las casas o la casa real, el edificio real y es de muy difícil acceso para poder subir. Entonces los jebuseos ya habían visto todo esto, se sentían seguros en sus fuerzas y por lo tanto ellos se están burlando y dicen, mira, ni siquiera es necesario que nos defendamos. Aún los ciegos podrían vencerte. Aún los ciegos o los cojos podrían vencerte. Nosotros confiamos en nuestros dioses, en nuestras fuerzas, en todo lo que estamos haciendo. Y vamos al versículo 7 del segundo libro de Samuel, capítulo 5. Y dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Ahora, ¿qué es lo que encontramos aquí? Lo que nosotros encontramos es que David va y obedece a Dios y entonces Dios está con él. Dice que el Señor de los ejércitos estaba con él y entonces David encuentra la forma cómo entrar a Sion, cómo entrar a Jerusalén. Y dice que él entró
a través de el acueducto, también lo conocen o por el canal. También es conocido el día de hoy como el túnel de Warren. Y esta parte es bien interesante. Si tú lo googleas o si tú algún día vas, visitas Jerusalén y no está en guerra, vas a poder ver el túnel de Warren en el monte y vas a entender cómo es que subieron para tomar la fortaleza de Sión. Ahora, ¿qué significa Sión? Bueno, Sión significa brillante o que sobresale. Y David toma esa fortaleza brillante, esa fortaleza que sobresale a través de la gracia de Dios. Y lo que va a hacer es interesante porque es la respuesta de la burla de los jebuseos. David va a decir, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Pero no está hablando literalmente de ciegos y de cojos. Está hablando de hombres que han puesto su mirada en sus dioses o que han puesto su confianza y su mirada en sus fuerzas, que lo han puesto en sus defensas. Y entonces ellos han confiado en sí mismos. Y entonces David dice, hieran a los ciegos, también a los cojos, a los que se han apoyado en su poder. Y esta parte es tan importante para nuestras vidas. Tú y yo no podemos apoyarnos en nuestro poder. Tú y yo debemos de apoyarnos en la gracia de Dios y poder imitar a David confiando en el Señor. Y entonces David toma la fortaleza, le cambia el nombre por ciudad de David y edificó, dice que desde Milo hacia adentro. Eh, estas edificaciones de Milo hacia adentro son las casas reales. Dios le ha bendecido de tal forma que la obediencia de David le dio la recompensa de tener ya la ciudad de un reino. Y no solamente la ciudad de un reino, sino la ciudad de Jerusalén, que va a estar llena de promesas para el pueblo de Israel y para nosotros en Dios. Entonces, vamos viendo cómo la fidelidad de un hombre a Dios, la confianza de un hombre a Dios, bendice a muchos. Y en el versículo 11 vamos a encontrar que después de esta conquista que se hace de Jerusalén, vamos a ver que el rey de Tiro, el rey de una de las ciudades más grandes del Mediterráneo, va a hacer pacto con David. ¿Esto por qué se hace? Bueno, porque está reconociéndolo ya como un reinado, como el rey de Israel, y vemos entonces cómo es que Dios bendice a David y su obediencia. Y eso nos lleva a pensar que si nosotros somos fieles al Señor, el Señor recompensa nuestra fidelidad. Y vemos, dice el versículo 11, que también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteranos para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que el Señor le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Cuando tú y yo vemos esto y vemos la historia de David y vemos todo lo que tuvo que pasar durante 15, 17 años para llegar a este momento, el poder comprender o entender que Dios le había confirmado por rey sobre Israel y que realmente solamente había sido por amor de su pueblo, porque Dios ama a su pueblo. Y, ¿sabes? Lo que tú y yo hemos estado viviendo, las dificultades, las necesidades, los problemas, las bendiciones, cuando tú y yo volteamos hacia atrás, lo que podemos encontrar es la gracia de Dios. Y el día de hoy también podemos voltear a los lados y probablemente ver lo que David está viendo. Personas
que Dios ha puesto para edificar nuestras vidas. David está viendo madera, ha visto embajadores, carpinteros, canteros para los muros de la casa de David. Pero no es Hiram, el rey de Tiro, el que le está proveyendo de todo esto. Es Dios que está usando a Hiram, el rey de Tiro, para proveerlo. Y David lo está entendiendo y dice, oh, Dios me está confirmando. Dios está bendiciendo mi vida. Y tal vez tú ya te has sentido así en otro tiempo. Dios me está confirmando y Dios está bendiciendo mi vida con mis hermanos en la iglesia, con la bendición en mi casa, con la bendición en mi familia. Y tú y yo podemos descansar en el Señor, aún en medio de los momentos difíciles. Vemos después de todo esto que David va a estar muy confiado. Y en el versículo 13 dice que tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Debemos de tener mucho cuidado. David conocía perfectamente lo que decía Deuteronomio capítulo 17, del cual hemos estado hablando la semana pasada y esta semana también. Deuteronomio 17 habla sobre cómo debe de ser escogido un rey y sobre qué es lo que debe de hacer este rey. Los reyes no tenían permitido tener muchas esposas, pero la semana pasada vimos David tiene varias esposas, de hecho le nacen 7 hijos, 6 hijos en 7 años. Y ahora vemos que después de que estuvo en Hebrón y va a Jerusalén, le nacen más hijos e hijas. De hecho, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 3, recuerden que les dije que en Crónicas podemos encontrar más amplia la historia de David. Vamos a encontrar enumeradas a sus hijos y se nos dice que tuvo 20 hijos con diferentes mujeres. Ahora, en el versículo 14 dice, estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán, Salomón. Estos primeros cuatro en el libro de las crónicas dicen que son hijos de Betsúa, hija de Amiel, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar que estos cuatro los tuvo con una sola de sus esposas, pero los que siguen, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifetel, fueron hijos de diferentes mujeres. Y aquí, si tú y yo hoy tuviéramos a David y lo estuviéramos entrevistando, muy probablemente David diría, pero no fue mi culpa, es porque así se manejaba el mundo en mi tiempo. Yo como rey de Israel tenía que hacer pactos políticos, tenía que hacer alianzas con diferentes reinos y por lo tanto hice esto. Hice esas alianzas casándome con las hijas de diferentes reyes, haciendo esos pactos políticos o esas alianzas. Y muchas veces nosotros somos como David. Descansamos en Dios, pero seguimos haciendo las cosas a nuestra manera o a la manera del mundo. Y decimos, es que es para fortalecer nuestras relaciones con las personas, es para hacer las cosas de la forma en la que se hacen en todo el mundo. Y ya hemos hablado de esta situación, hemos platicado en otras ocasiones. No se trata de lo que se come o de lo que se bebe, pero sí se trata de saber que lo que estoy haciendo es agradable a Dios o no. En este caso, David había escrito por lo que dice Deuteronomio 17 y es más, acompáñame, vamos a Deuteronomio 17, ahí unos capítulos atrás, para que podamos entender la importancia de lo que David había hecho, o mejor dicho, lo que David no había hecho a pesar de que Dios lo pedía. Deuteronomio capítulo 17, verso 15. Dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti
al que el Señor tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No pondrás, perdón, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor se los ha dicho, no vuelvan nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Lo que David tenía que haber hecho era leer toda la ley y hacer una copia y estarla leyendo todos los días de su vida, una parte, no necesariamente leerla toda, pero sí leer una parte, como tú y yo el día de hoy, que tenemos que leer la palabra, porque la palabra nos guía y nos enseña cómo debe de ser regida nuestras vidas. Y aquí David, cuando regresamos al segundo libro de Samuel, capítulo 5, vemos, está confiado que Dios le ha confirmado por rey y entonces toma más concubinas, más mujeres cuando no era la voluntad de Dios. Y vamos a ver más adelante todos los problemas que esto le va a traer a él y a su familia. Muchas veces tú y yo decimos, es que esto es como se debe de hacer porque así todo el mundo lo hace. Y la pregunta aquí es, ¿y qué es lo que Dios ha dicho que tú y yo tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y podemos escoger la forma de todo el mundo o la forma en que Dios nos pide que lo hagamos. En ese momento David no está viendo las consecuencias de su pecado, pero las va a ver y van a ser fuertes y dolorosas. Hay cosas que tú y yo las hacemos y pensamos, mira, Dios no me castigó, no importa, pero conforme pasa el tiempo podemos ver las consecuencias de nuestro pecado. Segundo libro de Samuel, capítulo 5 verso 17, y ya vamos acabando. Dice que oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David al Señor diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Vemos una gran diferencia entre lo que hacía Saúl y lo que ahora está haciendo David como rey. Antes de ir a la guerra, David consulta a Dios. Y esta parte es bien importante. Somos bien diferentes cuando estamos siguiendo a Dios a cuando nosotros estábamos alejados de las promesas de Dios. Cuando estábamos alejados de las promesas de Dios, no sabíamos ir a Dios, no teníamos cómo recurrir a Él. Pero el día de hoy, tú y yo tenemos entrada al trono de la gracia y entonces podemos orar a Dios y confiar en Dios. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Anótalo, revísalo más adelante. Yo ahorita te lo voy a decir. Va a decir Salomón, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Y eso es lo que David está haciendo, dejar de confiar en su propia opinión. ¿Hace cuánto que tú y yo debemos de dejar de confiar en nuestra propia opinión y llegar con Dios y decirle, aquí estoy, te reconozco en mis caminos, te necesito en mis caminos?
Te necesito en mis decisiones más básicas y en las más difíciles. Y Dios le responde, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Verso 20. Fíjate, esta parte es genial, porque va a decir que vino David a Baal Perasim y allí los venció David y dijo, quebrantó el Señor a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, que significa el Señor abre paso o el Señor rompe fortalezas. Eh, es padrísimo. Porque cuando tú y yo llevamos al Señor nuestras peticiones, cuando confiamos de todo nuestro corazón en Él y ya no nos apoyamos en nuestra propia prudencia, Él rompe fortalezas. No solamente es esta fortaleza en contra de los filisteos, sino también es la fortaleza de Sión en contra de los jebuseos. Y Dios va dando victorias a David como nuevo rey. Dios va dándole la victoria en medio de cada una de las dificultades y necesidades. Y dice que dejaron ahí sus ídolos. Imagínate esto. Dios le da a David la capacidad de vencer a todos los filisteos y ahora los filisteos salen huyendo y dejan sus ídolos, ídolos de plata, ídolos de oro, ídolos de madera, y dice que David y los hombres los quemaron. ¿Qué encontramos de similitud entre los jebuseos y los filisteos? Ellos habían confiado en sus fuerzas, ellos habían confiado en su habilidad, en la fortaleza, pero de nada le sirvieron sus ídolos, sus fuerzas. Y cuando tú y yo hablamos de ídolos, y lo hemos dicho en otras ocasiones, no solamente hablamos de imágenes, no solamente hablamos de imágenes talladas, como dice el Salmo 115, que son, tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, mas no oyen, y que iguales son los que los adoran. No estamos hablando solo de esos, estamos hablando de cuando tú y yo idolatramos nuestra capacidad, nuestras fuerzas, cuando idolatramos a personas a nuestro alrededor y lo único en lo que podemos confiar es en el Señor de todo nuestro corazón. David y sus hombres los quemaron, quemaron esos ídolos. Si tenían dinero, seguramente también fue quemado. Dice verso 22 que los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaí y consultando David al Señor, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás porque el Señor saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como el Señor se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Esta parte también es importante que tú y yo la entendamos. David ya tiene una victoria en contra de los filisteos. Y ahora los filisteos vuelven a atacar y se extienden sobre el valle de Refaí. Y tú y yo podemos pensar, bueno, David ya tiene la solución, porque David consultó primero al Señor y le dijo, iré contra los filisteos. Y Dios le dijo, sí, ve, yo los entregaré en tu mano. Pero, ¿sabes? Muchas veces volvemos a tener los mismos problemas o tenemos problemas similares, necesidades similares, dificultades similares a las que hemos tenido en otros tiempos. Y eso no significa que las vamos a solucionar de la misma forma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y que nos está mostrando aquí David? Tenemos que consultar a Dios. No podemos confiar en nuestro corazón, tenemos que confiar en el Señor. Lo acabamos de ver en Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión.
Y entonces David vuelve a consultar a Dios. Y fíjate cómo es que Dios no le da el mismo método, no le dice, sí, ve y atácalos, sino que le dice, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Las balsameras son unos árboles que se dan en esa región y dice que cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque el Señor saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Es un método totalmente distinto. ¿Y qué es lo que va a hacer David? Verso 25. David lo hizo así como el Señor se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Esta parte nos lleva a ver, Dios pone métodos distintos en nuestras vidas para necesidades diferentes y aún similares o parecidas a lo que hemos estado pasando. Pero no podemos dejar de ir a Dios. No podemos dejar de confiar en Él de todo nuestro corazón. Oye, pero es que la promesa de Dios se ha tardado en mi vida. Sí, está bien. La promesa de Dios a la vida de David tardó más de 15 años, pero David va a reinar 40 años. Entonces, podemos encontrar la diferencia. Imagínate, ¿qué hubiera pasado con Saúl si hubiera confiado en Dios? ¿Qué hubiera pasado con Saúl si hubiera confiado en lo que el Señor quería hacerle? Pero Saúl no confió. David confía en el Señor. Ya no se fía de su propia opinión, sino se fía del Señor. Y ahora vemos Dios afirmando su reino. No solamente afirmando su reino durante ese tiempo, sino dándole la promesa de que el Redentor, el Rey de Reyes, nuestro Salvador, vendría del linaje de David. Entonces, tú y yo hemos sido llamados a caminar confiando en el Señor, a caminar confiando en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, sabiendo que recibiremos lo que Dios ha prometido a nosotros. ¿Me acompañan a orar? Señor Jesús, en esta noche te agradecemos por este tiempo, por este estudio y te agradecemos porque nos recuerdas que tú estás en control, pero también que por tu gracia nosotros no hemos sido consumidos y que por tu gracia el día de hoy nosotros tenemos entrada al Padre y podemos entregar nuestras peticiones y podemos confiar en que tú estás obrando en medio de todo lo que estamos viviendo. Algunos tal vez están en una etapa de persecución, como David fue perseguido por Saúl. Algunos tal vez están en una etapa de crecimiento, como David creció en medio de las pruebas, pero confiando en tu poder. Algunos tal vez estamos en medio de ser afirmados por ti y llamados a confiar de todo nuestro corazón en ti y ya no en nuestra propia opinión. Señor, ayúdanos a caminar confiando en ti y entregarte todo lo que somos. Señor, gracias porque vemos tu mano en nuestras vidas, en nuestro caminar. Te pedimos que tú sigas fortaleciendo nuestras vidas y que tú sigas obrando en medio de todo lo que estamos pasando. Oramos esto en tu nombre, Cristo Jesús, y a través de ti, Dios Espíritu Santo, a ti, Dios Padre. Amén, Señor. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.